Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta clase de Prono, que se las dejo por si es que tenemos algún problema de señal o de conectividad para el día lunes 29. El prono puede ser considerado como una posición, ¿cierto? Un posicionamiento. Podemos posicionarnos en supino, podemos posicionarnos en prono, y que para los seres humanos tal vez es una posición que a veces gente duerme de noche en esta posición. Pero que para los animalitos, ¿cierto? Aparece ahí como que el pulmón siempre está funcionando en esta posición de prono. Por lo tanto, pronar a un paciente, pronar a una persona no es algo totalmente antifisiológico. El prono, entonces, también conocido como un posicionamiento en prono, puede ser también determinado como una ventilación en posición prona. Por lo tanto, aquí vamos a diferenciar inmediatamente cuando es ventilación en posición prona o cuando una persona está en posición prona solamente, con ventilación espontánea. Primero nos dirigiremos hacia la ventilación en posición prona, que es para un paciente que está con algún componente de gravedad. Generalmente es para una patología restrictiva que tiene un problema de oxigenación. La mejoría de la ventilación prona es una mejoría en la oxigenación. El índice de la PAFI, de la PO2 partido por la FiO2 menor a 150 milímetros de mercurio, no es uno de los indicadores para posicionar a un paciente en prono. Nosotros a una PO2 de 80 y una FiO2 de 21%, nuestro PAFI, que se llama esta medición, será superior a 300. Por lo tanto, un paciente que tiene menos de 150 es un paciente que está en una condición grave. ¿Tiene contraindicaciones para esta ventilación en posición prona? No. Entonces se debe ir a poner a esta posición en prono, sumado con una ventilación protectora, sumado también a este bloqueo neuromuscular que hemos conversado, que para el momento de la intubación se administra este bloqueo que impide el funcionamiento de toda la musculatura, incluyendo diafragmática y musculatura esquelética. Por lo tanto, el paciente en prono es un paciente que va a estar con su diafragma en desuso, va a estar con una atrofia diafragmática si es que esta posición se mantiene mucho tiempo. Pero recordar nuevamente que es para un paciente grave, que por lo tanto después nos preocuparemos por el winning. Ahora lo que necesitamos es oxigenación en este momento para evitar su fallecimiento. El PIP siempre se va a tener que reajustar cuando estamos en prono, cambian las presiones, cambian las dinámicas de los fluidos y de los gases. Por lo tanto, cuando yo posiciono en prono, debo realizar nuevamente un ajuste de esta presión expiratoria positiva de final de la expiración. El prono incluye cambio de zonas de presión cada 2 horas, y que esta ventilación en posición prona dure al menos 48 a 72 horas. Debe ser de larga, no son 3 o 4 horas, son 2 3 días. E incluso el prono extendido, que es una nueva técnica que se está conociendo ya hace un tiempo atrás, significa posicionar a la persona en prono durante 6, 7, 8, 9, incluso 10, 12 días, 28 días han llegado también a referirse en la literatura, que claramente mientras más lo requiera, más grave va a estar la persona. ¿Cuál sería una meta para decir que podemos salir de la posición de prono? Sería hasta que el índice de oxigenación disminuya a 10. Vamos a hablar ahí un poquito más adelante en esta misma clase de ese índice de oxigenación. Retorno a la posición supina, tendremos ahí lo mismo que hemos hablado siempre, presión control o volumen control va a depender de cómo el equipo se maneje mejor, pero siempre va a volver entonces a una ventilación protectora, que es algo que ya es un desde, ¿cierto? No es algo que uno busque una ventilación protectora, todas las ventilaciones deberían ahí no generar daño. El ajuste del PIB nuevamente, medir la presión intraabdominal es bastante útil para saber qué tan colapsado está este sistema respiratorio, y reevaluaciones cada 2 horas de mecánica y oxigenación, tal vez que deberíamos volver a esta posición de prono. Volviendo un poco a traer este algoritmo simplificado,
Nos dice entonces que si la persona está grave, tiene una PAFE menor a 150, yo debería pensar en la posición prono. Y si es que tiene alguna contraindicación para posición prono, la veremos más adelante, deberíamos irnos entonces a mantener la ventilación protectora. Y si es que esta ventilación protectora mantiene entonces esta hipoxemia refractaria, una alteración nuevamente de la oxigenación, pero que no se puede poner en prono, entonces deberíamos utilizar el ECMO, esta oxigenación de membrana extracorpórea. Este ECMO es también para un paciente que está bastante grave, incluso más que ahora el que requiere prono, donde su ventilación va a ser hecha a través de una membrana, no va a ser hecha a través del sistema respiratorio. El sistema respiratorio va a estar bastante en pausa. 4 ml por kilo de peso va a ser el volumen corriente con el que se va a ventilar. Una persona en ECMO está en ventilación mecánica al mismo tiempo, pero con una ventilación ultra protectora. 6 a 8 ml por kilo de peso es lo que hemos hablado siempre como protector. 4 ml por kilo de peso serían los que se utilizan en este ECMO, ya que la oxigenación no va a estar dada por el sistema respiratorio, sino que va a estar dada por una membrana extracorpórea, una membrana que está fuera del cuerpo, es un sistema donde se ingresan unas cánulas, unas fístulas que van ahí, hay algunos tipos distintos de fístula de ECMO, pero la más conocida es que se retira sangre arterial. Esta sangre arterial pasa por este filtro, donde en el filtro se oxigena y también se le entrega CO2, se regulan estos gases de CO2 y de O2, y después vuelve entonces a nuestro sistema cardiovascular, ya con esta oxigenación realizada por la membrana y no realizada por el sistema respiratorio. El ECMO entonces, presente en pacientes neonatal, pediátrico y adulto, es una condición de extrema gravedad, incluso más grave que un prono. Ya si yo veo un paciente que está en prono, yo asumo que es un paciente que está grave. Pero si el paciente está en ECMO, yo debería asumir que está aún más grave, ¿cierto? A veces este ECMO, ojalá que sea porque no se podía posicionar en prono, pero a veces, si el prono no funciona, nos vamos entonces al ECMO, ¿cierto? Este camino por aquí también nos dice, si no hay cambio, si el índice de oxigenación no mejora, deberíamos entonces también irnos a esta oxigenación de membrana extracorpórea. Algunas definiciones que ya hemos conversado, pero que vamos a aprovechar de certificar, ¿cierto? Donde hablamos de ventilación protectora, es una estrategia con un bajo volumen corriente, 6 ml de kilo de peso ideal, que permita una presión meseta o presión plató o presión de pausa, son los mismos nombres, que sea menor a 30 centímetros de agua, idealmente menor a 25. Y que la diferencia entre la presión de pausa, la presión plató, y el nivel de PIB sea menor a 15 centímetros de agua. Si definimos presión de pausa menos PIB, estamos hablando de la presión de trabajo, de la driving pressure. También es lo mismo, presión de trabajo o driving pressure es el mismo concepto, cuyo valor debe ser menor a 15 centímetros de agua. Si tengo un valor muy superior a 15 centímetros de agua, significa que ese alveolo se está sobredistendiendo en alguna de las partes y por lo tanto la ventilación no es protectora. El uso de relajante muscular y ajuste de mayores niveles de PIB en pacientes reclutadores se considera también parte de la estrategia. Un paciente que yo utilizo bloqueador neuromuscular, no en la parte de la intubación, sino que en mantener la ventilación durante la ventilación mecánica, me habla de una estrategia protectora en ciertos pacientes. Siempre tener esa precaución de que órgano que no se usa se atrofia. Por lo tanto, el bloqueo neuromuscular no es la panacea, no es una solución para todo. Sí, voy a tener un paciente con menos asincronías, va a estar mejor adaptado al ventilador mecánico y en algunas patologías como en el distrés, en sus momentos iniciales es mejor tener al paciente relajado. Pero por lo general, kinesiología, nosotros las kines, nosotros vamos a que la persona se mueva, a que tenga actividad. Pero un paciente grave que está en una ventilación protectora pudiese tener este bloqueo neuromuscular o relajo muscular, como le dicen aquí. Utilizar mayores niveles de PIB, 12, 15 centímetros de agua, incluso 20 centímetros de agua, también puede ser una maniobra protectora. Lo importante del PIB para todas las personas, para todos los pacientes, es optimizar el PIB.
¿cierto? No es un buen objetivo subir el PIB o bajar el PIB, no es un buen objetivo específico ni general. El mejor objetivo sería optimizar el PIB para esa persona, ¿cierto? A algunos le funcionarán 5, otros 8, otros 10, otros 12, otros 14, ¿ya? ¿Cómo podemos determinar cuál es el nivel de PIB óptimo? Hay algunas estrategias, ¿cierto?, que a lo mejor escapan de nuestro pregrado, pero yo les puedo comentar que yo seteo el PIB y mido la compliance, que la compliance es una medida de distensibilidad. Si le subo el PIB y si subo la compliance, vamos bien. Le subo el PIB de nuevo, subió la compliance, perfecto. Le subo el PIB, por ejemplo, pasé de 12 a 14 y en el 14 no subió la compliance, entonces mi PIB óptimo sería 12. Ese PIB de 12 sí permitió que se subiese una compliance, el PIB de 14 me mantuvo la compliance, por lo tanto el PIB óptimo para esa persona sería 12. El PIB es un parámetro que está muy relacionado con la patología restrictiva. Si yo veo un paciente que tiene un PIB de 8, de 10, de 12, yo asumo que tiene un problema restrictivo, que su parénquima pulmonar no está completamente distendido, no se está expandiendo como debería ser, y por lo tanto requiere estos niveles elevados o un poco más elevados de PIB. ECMO, lo que mencionábamos recién, ventilación de membrana extracorpórea, oxigenación por membrana extracorpórea, que es lo que decíamos, el sistema respiratorio que tiene un fin último del intercambio de gases. Este intercambio de gases, la oxigenación en particular, lo dice su nombre, se realiza con una membrana extracorpórea. Una membrana es como un filtro. La sangre pasa a través de este filtro tiene unos gases, ¿cierto?, que serían oxígeno y CO2 que están entregándose a este filtro, y por lo tanto el filtro nos va a poder regular los niveles de oxígeno y de CO2 que se requiere. Es un proceso complejo, también es un proceso interprofesional, un procedimiento que requiere la presencia de kinesiología. Yo recuerdo muy bien, estuvimos nosotros presentes en el primer ECMO que se realizaba en un paciente pediátrico en el hospital de la Universidad Católica. Y ahí estábamos nosotros como kines, como en particular en una función de terapistas ventilatorios, y nuestra función en ese momento era asegurarnos que los gases, el oxígeno y el CO2, primero estuviesen, segundo, que alcanzasen el tiempo que íbamos a estar en ventilación, que tuviésemos varios cilindros ahí disponibles, y también que tuviésemos nosotros entonces los flujos determinados para que pudiésemos lograr un equilibrio, ¿cierto? Que este gas, que esta sangre que salía del filtro, tuviese los niveles correspondientes de oxígeno y de CO2. ¿Por qué funciona el prono? Tiene lo que están todos de acuerdo es que es un sistema multifactorial. Muchas cosas ocurren al mismo tiempo en el prono, que son las que van a permitir entonces que tengamos una mejora en la oxigenación principalmente. Movilidad diafragmática, presión pleural, homogenización del parénquima, perfusión a áreas con mayor ventilación y algunos conceptos relacionados con el peso del corazón son los que principalmente se mencionan respecto a que por qué sirve este prono. Los vamos a explicar ahora. El diafragma en la posición supina, que es la que estamos observando acá, ¿cierto?, tendrá el peso de las vísceras y de algunos otros elementos abdominales que nos van a hacer que se desplace un poco hacia arriba este diafragma y por lo tanto tengamos menos excursión pulmonar. El diafragma avanza un poco desde abdominal a cefálico y por lo tanto nos comprime un poco el sistema respiratorio del parénquima. A diferencia de lo que ocurre en prono, donde en prono tenemos acá como este sistema va a hacer que el parénquima pulmonar, el diafragma, se desplace hacia ventral y que por lo tanto el parénquima pulmonar tenga más espacio para expandirse. Ya estamos logrando entonces un efecto que se requiere en una patología restrictiva, que sería distribuir volúmenes hacia áreas no ventiladas o lograr una reexpansión del parénquima pulmonar, ¿cierto? En esta condición de prono podemos observar entonces cómo este parénquima tendrá un poco más de espacio y por lo tanto mejorará su compliance, mejorará su oportunidad de intercambio gaseoso. Otro de los elementos que funcionan en el prono es lo que corresponde a la gravedad y al peso del pulmón.
En particular en distrés respiratorio, que es esta condición que que es la que más nos va a llevar a la utilización de prono. En el distrés tenemos una inflamación que se mantiene durante el tiempo y que por lo tanto tenemos estos componentes mediadores de la inflamación, donde el que yo siempre destaco será este aumento de la permeabilidad vascular, que va a alterar entonces el régimen hídrico, el equilibrio hídrico en el sistema respiratorio. El pulmón, con un pulmón con distrés, es un pulmón pesado, es un pulmón que tiene mucha agua en su interior por esta inflamación, y por lo tanto, si en el pulmón sano ya tenemos un impacto de la gravedad, ¿cierto? Aquí en este paciente que está aquí en supino, en esta persona que está en supino, vamos a tener mayor peso en la parte inferior, ¿cierto? Tenemos acá como este espacio pleural va a recibir menor peso en la parte superior, a diferencia de lo que va a ocurrir en la parte inferior, en la parte dorsal, donde vamos a tener el peso del pulmón sobre el espacio pleural. El pulmón que está hacia abajo, ¿cierto? En el supino va a recibir el peso del pulmón que está arriba. Por lo tanto, si este pulmón está más colapsado, con más agua, va a ser mayor el peso y va entonces a tender hacia el colapso. ¿Qué es lo que ocurre precisamente en el distrés? En el distrés, este pulmón está mucho más edematoso, tiene mucha más agua y por lo tanto, en una posición supina, la mayor parte del aire se va a ir hacia las áreas que no están colapsadas, hacia ventral, generándose una sobredistensión, y en la parte basal vamos a tener entonces también un colapso y una reapertura, que va a ser lo que nos van a llevar a un daño inducido por la ventilación mecánica, ¿cierto? Tenemos este BILI. Ventilated Injury Lung Induced, algo así, me lo dije al revés, Ventilator Induced Lung Injury, ¿cierto? Esta alteración de daño en el pulmón producto de la ventilación, ya que el aire va a ingresar a un pulmón en supino con distrés y por lo tanto la mayor parte del aire se va a ir hacia las zonas no dependientes, que sería la zona de arriba, donde no hay efecto de la gravedad, ya que el peso del pulmón, ¿cierto?, va a estar afectando la parte de abajo. Por lo tanto, en un paciente que lo tenemos nosotros en prono, ¿cierto? Perdón, en supino primero, tendremos arriba sobredistensión y abajo un colapso y reapertura o una tendencia a que ocurran estos procesos. Entonces, en el paciente que está en ventilación mecánica, ¿cierto? O bueno, para cualquier paciente en realidad, tenemos que en la parte basal tenemos el área dependiente, depende de la gravedad, y la parte de arriba será el área independiente que no depende de la gravedad. Si nosotros entonces ponemos a la persona en posición prono, tendremos una distribución distinta de lo que son las masas. La forma del pulmón también participa de este peso del pulmón, donde el pulmón, la parte superior o en la parte delantera, ¿cierto? Si nosotros tenemos un corte que nos va a llevar hacia la parte ventral del parénquima pulmonar, el parénquima pulmonar tiene menos masa por delante que por detrás. Por lo tanto, en una posición supina, la mayor masa del pulmón estará en el área dependiente y el área up, ¿cierto?, de la parte superior, tendremos menos masa. Por eso en el prono, que se da vuelta, ¿cierto? En el prono tenemos como un gran porcentaje, la gran mayoría del parénquima pulmonar está arriba, está en el área independiente, está a favor de la gravedad. No hay en esta parte, en esta gran masa pulmonar, no hay otro pulmón que lo esté aplastando. Por lo tanto, esta gran masa pulmonar tendrá mejor ventilación, mejor aireación, menos efecto de la gravedad, se podrá distender de mejor manera y por lo tanto va a poder realizar intercambio gaseoso de mejor forma. La parte en prono, la parte que está hacia abajo, entonces tendremos menos masa pulmonar que está siendo aplastada por el resto del peso del pulmón. Por lo tanto, en prono, como está esta imagen, la mayor parte del pulmón, la mayor masa del pulmón está en el área independiente, no es aplastada por la gravedad.
Otra de las razones por las cuales el prono mejora la oxigenación es la homogeneización del parénquima. Tenemos un parénquima con una mejor distribución en prono en comparación con el supino. Tenemos este efecto de Slinky, que es este efecto de un resorte, donde el resorte, cuando comienza en una parte más angulada, que sería en supino, entonces tiene una mayor distribución y tiene una mayor diferencia en su expansión. Se observa en este otro esquema donde parece que tenemos algunas áreas que están bien colapsadas y otras áreas que están más abiertas. En cambio, el prono, el efecto Slinsky, se refiere a que comienza el resorte en una mayor base, en una mayor área, que sería lo que mencionábamos delante, porque el prono, la mayor parte, la mayor área del pulmón está hacia arriba y está de manera independiente de la gravedad. Por lo tanto, este efecto Slinsky nos dice que cuando tenemos una mayor base aquí arriba, este resorte se distribuye de manera más homogénea y a lo largo del tiempo nosotros pudiésemos ver cómo todos estos alvéolos entonces tendrían una mayor posibilidad de apertura en comparación con lo que es en el supino. En el supino tenemos alvéolos más colapsados abajo, más sobredistendidos arriba. En prono tenemos una mayor homogeneización del parénquima. Esta imagen nos muestra lo mismo también de esta homogeneización del parénquima, donde vemos que cuando tenemos una paciente, una persona en supino, con la gravedad actuando, vemos cómo tenemos más colapsado la parte dorsal, ¿cierto? La parte de abajo, de la parte, ¿cierto? Dorsal, pensando en un paciente en supino, que es donde tenemos mayor área, a diferencia de en prono, fíjense cómo a través del tiempo se logra entonces esta homogeneización del parénquima. Partimos en un primer momento con alguna área sobredistendida y otra área más colapsada, para después de un tiempo tener una distribución más homogénea de la ventilación. Es un parénquima más homogéneo. Otro de los elementos que nos hacen pensar en que el prono mejora la oxigenación es la distribución de la perfusión. La perfusión, la irrigación sanguínea, está muy relacionada con la gravedad. Por lo tanto, la sangre siempre va a tender a estar más perfundido la parte inferior en comparación con la parte superior. Por lo tanto, en un paciente que, por ejemplo, tiene un distrés que está en supino, observamos que la mayor sangre, la mayor perfusión va a ir hacia las áreas que están más colapsadas del sistema respiratorio, lo que en prono se diferencia, ¿cierto? En prono tenemos como la perfusión va a ir entonces a estas áreas que tienen mayor distensión, que tienen mayor ventilación. Por lo tanto, la relación BQ va a mejorar en prono. Tendremos perfusión en áreas que están más ventiladas. Lo otro que se menciona también es el peso del pulmón. Vemos acá como esta persona en supino tiene entonces, sobre todo en el pulmón izquierdo, al corazón aplastándolo. El corazón va a estar comprimiendo contra este pulmón izquierdo y por lo tanto no maximizando su expansión. En prono pasa lo contrario, ¿cierto? En prono tenemos como este peso del corazón, ¿cierto? Irá directamente hacia la cama o hacia la camilla y por lo tanto no va a estar influyendo tanto sobre el parénquima respiratorio. El peso del pulmón, el peso del corazón, perdón, el peso del corazón no va a caer directamente entonces sobre el parénquima, impidiendo o disminuyendo su colapso. Volviendo un poco a este algoritmo que ahí tiene la referencia de abajo para que lo revisen en detalle si es que gustan, tenemos como este distrés, que es la patología que más lleva a prono, cuando es muy grave, una PAFI menor a 150, nos indicaría entonces que pudiésemos utilizar prono. Si tiene contraindicaciones, bueno, directamente a ECMO, pero si no tiene contraindicaciones, pudiésemos probar prono junto con ventilación protectora, junto con bloqueo neuromuscular, junto con un nuevo ajuste del PIB en relación al supino. Si yo paso de supino a prono, debo entonces ajustar este PIB. Tengo cambio de zonas de presión cada 2 horas. Uno de los
grandes problemas que tienen las personas en prono, de las grandes contraindicaciones de las personas en prono, son los puntos de presión. Estamos más acostumbrados a estar en supino que a estar en prono. De todas maneras, en supino, nosotros, los y las kinesiólogas, somos parte del equipo que nos vamos a preocupar de las úlceras por presión. Si yo hago una kine y en supino y lo pongo en decúbito lateral para hacer un Edgoy, por ejemplo, y percibo que en su piel tiene algunas zonas enrojecidas o incluso ya tiene alguna úlcera, yo debería avisar al equipo interprofesional, principalmente de enfermería en este caso, para comentar que, oye, mira, hay una zona de presión, deberíamos tener mayor precaución con esta zona, cambiar posición cada 2 horas, asegurar que se hagan los cambios de posición o incluso poner crema o algunos otros elementos. Principalmente hay ¿cómo se llamaban? Unas telas unas telas particulares, ¿cierto? No una tela simplemente que tiene como un hidrocoloide que va entonces a permitir que la presión sobre la zona sea menor. Este distrés entonces, este distrés es el que nos va a llevar a un paciente grave, que ya decíamos esta ECMO es bastante más grave. Respecto a la PAFI, es muy interesante también determinar la caracterización del distrés, ¿cierto? Fíjense cómo podemos definirlo como distrés leve, moderado y severo. La clasificación de Berlín es la que más se utiliza, en la que estaban todos de acuerdo. Tuvo una actualización, aquí estamos mirando lo actualizado, donde nos dice que es leve. La PAFI está entre 200 y 300, el moderado entre 100 y 200 y el severo ya está un menor a 100 de milímetros de mercurio, ¿cierto? Entonces nosotros estamos hablando que con una PAFI de 150, o sea, moderado hacia grave, ya pudiese ser una consideración de ventilación en posición prona. ¿Cuál es la actualización de Berlín que les mencionaba antes? Eran los mismos números, 200, 300, 100, 200, menor de 100, pero no se hablaba del PIB, ¿cierto? Que era muy importante, se hablaba de la PAFI solamente. Hoy día la PAFI debe ser con un PIB o con un CPAP mayor a 5 centímetros de agua. Eso nos dice que tenemos cierto eh, impedimento del colapso alveolar, tenemos cierta presión que se genera en el sistema respiratorio, pero a pesar de eso no se logra la oxigenación que se requiere y aquí están estos niveles entonces de distrés. No les vamos a preguntar hoy día, en este año, ¿cierto? Leve, moderado, severo, cuál es el número de cada uno, pero sí el concepto de PAFI, presión arterial de oxígeno, partido por la FiO2, es bastante interesante de conocer. Sobre 300 es normal, bajo 150 pudiese ser una indicación de prono, serían las preguntas que les pudiésemos hacer. Las contraindicaciones que hablábamos para la posición prono no son tantas como uno pensaría, pero vale mucho la pena mencionarlas. Aumento significativo de la presión intracraneal, ¿cierto? Esto es un elemento que nos habla directamente del funcionamiento del sistema nervioso central. Si tenemos una PIC, presión intracraneal elevada, yo asumo que tengo algún daño al sistema nervioso central, principalmente por hipoxemia. Inestabilidad hemodinámica, arritmias severas, hipoperfusión o hipotensión refractaria que no reacciona a drogas vasoactivas. Ya estamos en la etapa de drogas vasoactivas, ¿cierto? Ustedes ya saben, la presión arterial yo la regulo primero con balance hídrico, ¿cierto? Con suero fisiológico primero, después con coloides, cristaloides, sería como la segunda etapa, y que es agua con proteínas, y el tercer punto sería las drogas vasoactivas. Si a pesar de eso la persona no mantiene una estabilidad hemodinámica, yo no lo debería llevar a prono. En prono es más difícil actuar, solucionar rápidamente algunos problemáticos. Aumento significativo de la presión intraabdominal, mayor a 20 milímetros de mercurio, ¿cierto? La presión intraabdominal cuando yo estoy en prono va a aumentar, por lo tanto, pacientes con algún tipo de obesidad les va a molestar un poco más esta posición de prono, pero en la pandemia de COVID, ¿cierto? Uno veía como un paciente hombre principalmente, con una obesidad presente, mientras mayor era la obesidad, mayores eran las posibilidades de no salir de la unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? La mayoría de la gente que yo he puesto en prono, por ejemplo, eran personas que tenían ahí cierto grado de obesidad que oscurece todo el pronóstico. Lesiones inestables de la médula espinal, ¿cierto? Esta movilización que también puede ser una contraindicación para realizar quimio, una lesión inestable de médula espinal. Cualquier movimiento que yo haga puedo
dañar la médula espinal aún más o dañarla y dejar a la persona con tetraplegia o paraplegia dependiendo de dónde esté. Gran cirugía abdominal o torácica reciente, con un tórax abierto o un tórax volante. Un tórax abierto es una cirugía que no se ha finalizado, que no es que porque los cirujanos se fueron a tomar café, sino que porque no se puede cerrar todavía, hay que dejarlo abierto por alguna razón o motivo. O tórax volante, que serían las fracturas de 2 o 3 costillas contiguas, que por lo tanto si yo pongo a la persona en prono con estas costillas fracturadas, claramente no me va a poder lograr una buena movilización y pudiese incluso generar un neumotórax. Incapacidad para tolerar la posición prono, por ejemplo, fractura de pelvis, fractura inestable de huesos largos o alguna otra indicación. Aquí fíjense, incapacidad para tolerar la posición prono desde el punto de vista médico, ¿cierto? No del punto de vista de que la persona no tolera el prono. Esta persona, cuando están en esta ventilación a posición prona, que es distinto a solamente ponerse en prono, ¿cierto? Está en una ventilación en posición prona, va con sedación, va con bloqueo neuromuscular, va con analgesia, va con estas escalas de la sedación bastante profunda. Por lo tanto, la persona no es que no tolere la posición prona, ninguno va a decir, ay, no me molesta, no me pongan así. No, no va a pasar. El paciente, cuando está en ventilación en posición prona, es un paciente grave que por lo general no va a tener un estado de conciencia en este momento, por lo menos. En este checklist completo, que está previo, durante y posterior al procedimiento. Este checklist está disponible en la página de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Esta es la sociedad que tiene una división de kinesiología intensiva. Yo les recomiendo que revisen la página, ¿cierto? Se enteren de las noticias, de las cosas que ahí se generan, porque es de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, es la más grande de medicina intensiva que está en Chile y está presente también en varios países. Que les habla, ¿cierto? Cabe mencionarlo que fui presidente también de esta sociedad durante algunos años 2016-2018. Así que es una sociedad que le tengo mucho cariño, me han entregado muchas cosas, no solo a mí, a mucha gente, así que espero que ustedes también puedan seguirla y conocerla. En este checklist, ¿cierto? Previo al procedimiento, varias cosas, lavado de manos, elementos de protección personal, valorar el estado del paciente previo, ¿cierto? Para buscando estas, eh, estas ¿cómo se llama? Incompatibilidades con la posición prono o contraindicaciones de la posición prono. Preparar y administrar seda analgesia y relajo muscular según metas. Fíjense cómo la seda analgesia y el relajo muscular aparecen ahí como medidas de poder yo controlar esta sedación. Evaluar usando SAS, RAS. Nosotros hemos hablado principalmente del SAS. También hay una diapo en la clase anterior que hablábamos del RAS, que son escalas de sedación. Y también del BIS, que es un elemento que está disponible. Ustedes espero que lo puedan ver cuando hagan internado en algunas de las unidades de cuidados intensivos, donde este BIS es un elemento que se posiciona en la frente de la persona, en un cintillo que se pone en la frente de la persona y que entonces me va a determinar actividad cerebral. Y yo puedo sedar de acuerdo al VIS. Tengo unas metas de VIS que me van a decir, mira, ¿sabéis qué? Cédalo, pero no lo cedes tanto. No hagas una sedación profunda. ¿Y cómo yo puedo nivelar esa sedación? Lo puedo hacer a través del VIS directamente, que es un número que me entrega un monitor. Es algo más moderno, ¿cierto? Que está disponible, así que habría que utilizarlo. Para el paciente que vamos a ir a prono, nosotros que requerimos que no responda, vamos a ir a buscar una sedación un poco más profunda. Asegurar la correcta posición del tubo o de la traqueostomía, ¿cierto? También la podemos hacer en un paciente con traqueostomía, donde esté instalado el circuito de succión cerrada. Les vamos a mostrar un video más a rato, donde antes de la maniobra de prono, yo le debo hacer kinesioterapia respiratoria. Fíjense cómo aparecemos acá explícitamente mencionados porque probablemente la persona va a soltar secreciones durante el prono y por lo tanto debe tener la aspiración cerrada, instalada y se debe realizar kinesioterapia antes del posicionamiento para, ojalá, después hacer la aspiración de secreciones, aseo de cavidades y medición del CAF, cosas que ya hemos hablado anteriormente. También en el prono vamos a suspender la alimentación 1 hora antes y después en el momento pudiésemos reposicionarla, ¿cierto? La persona con esta alimentación enteral
sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal principalmente debería tener un paciente en prono, va a permitir entregar energía para que la persona pueda entonces sobrellevar esta enfermedad. Realizar curaciones de accesos vasculares y heridas operatorias según la necesidad antes de posicionarlo en prono. Y asegurar la correcta fijación de estas cosas que siempre se salen. Kinesiología somos los expertos, las expertas en sacarlas, pero nosotros deberíamos ser los expertas en mover a la persona sin que se salgan. Esa es nuestra verdadera expertise. Nosotros queremos, no a este paciente, sentarlo, que camine, que se levante, sin que se le salgan las sondas y los drenajes, pero en prono lo mismo, queremos posicionarlo en prono sin que se le salgan ninguno de estos elementos invasivos que ustedes saben, las personas en la unidad de cuidados intensivos tienen muchos. Previo al procedimiento, y algo que yo mencionaba que nosotros deberíamos ser expertos, expertas, es en mover a la persona sin que se le salgan los elementos que tiene, ¿cierto? Las bajadas de infusión, el circuito de ventilación mecánica. Nosotros somos los expertos, expertas en saber que esto está, entonces, permite el movimiento de la persona. Posicionar el circuito de línea arterial y las bombas de infusión en zona neutra, idealmente en la cabecera para facilitar el cambio de posición es lo mismo, ¿cierto? Que permitan estos cables, estas mangueritas que la persona se dé vuelta y no se salgan, no tiren, no se le hay tracciones. Preparar materiales para la producción de las zonas de apoyo, esto también lo hace el equipo interprofesional, incluso el equipo transprofesional, porque el equipo transprofesional, al llamarse trans, ¿cierto? Yo puedo tomar funciones de alguna otra profesión. Aquí quienes entraron mucho a la unidad de cuidados intensivos con esta protección de la zona de apoyo fueron los y las terapeutas ocupacionales. La confección de las almohadillas, de estos parches hidrocoloides, el apoyacabeza, el apoyador de los brazos son elementos que terapia ocupacional confeccionó en ese momento. Nosotros también ayudamos, ¿cierto? Ayudamos a posicionarlo, pero también se deben considerar antes de poner a la posición en prono. Instalar apósitos hidrocoloides, los que yo mencionaba para las úlceras por presión, en las zonas de apoyo y las prominencias óseas. Realizar protección ocular y aplicación de lubricante. Aquí la persona, como les decía, no tiene conciencia, por lo tanto no va a estar con los ojos cerrados. Se protegen estos ojos para que no estén ahí en contacto directo con la cama. Cambiar la sonda Foley, que es esta sonda de la de orina, ¿cierto? Que viene de la vejiga, que va a permitir no solamente que la persona no vaya al baño, que sería como algo práctico, ¿cierto? No tiene que ir al baño porque tiene sonda, pero nos va a permitir medir, ¿cierto? Vamos a ver cuánto agua entra y cuánto agua sale a través de la medición de Foley y a través de la medición también de las deposiciones. Suspender momentáneamente todo lo que se pueda suspender, cualquier droga que no tenga tanta importancia, alguna analgesia, a lo mejor que esté ahí como por si acaso, o alguna bomba que esté parada, deberíamos sacarla, cosa que sea más fácil hacer el cambio de posición. Retirar los electrodos que están siempre en la zona ventral, estos son tres, uno que va al LA, left arm, uno que va al LL, left leg, y el otro que va al RA, right arm. Son los tres electrodos, uno debería leerlos por ahí. Debe decir RA, LL, LA, RA, LL. Esas son las letras que uno debería leer en estos electrodos para saber dónde va cada uno de ellos. Y ponerlos, sacarlos del pecho, de la zona ventral, que es donde siempre están, y ponerlos en la zona dorsal. Ponemos entonces al operador durante el procedimiento. Esto ya cuando ya estamos, preparamos lo previo, ahora ya vamos a realizar el procedimiento. Un operador, el líder, la líder, estará a la cabecera del paciente y va a estar a cargo solamente del TET, de fijar el tubo endotraqueal. Si se recuerdan, yo les dije que estos tubos tienen unas marcas de profundidad, el tubo está en 21, si yo le hago la quine, devuelvo el tubo en 21, si el tubo está en 21 y lo ponemos en prono, el tubo debería estar en 21 también. La persona que está a la cabecera se va a encargar de afirmar el tubo y la cara, la cabeza del paciente, para poder realizar el movimiento asegurando que el tubo no se desplace. Uno o dos operadores a cada lado del paciente, movilizar al paciente en posición supina, que es donde estaba, hacia uno de los lados de la cama, ¿cierto? Hacia la derecha, si es que lo vamos entonces a posicionar después hacia el prono, hacia el lado izquierdo de la cama, cosa de tener un poco más de espacio. La idea es moverlo contrario a la ubicación del ventilador mecánico, cosa que cuando lo pongamos en prono nos acerquemos al ventilador mecánico.
Verificar nuevamente el ventilador mecánico y sus circuitos, instalar nueva ropa de cama y sabanilla en el lado libre de la cama. Este punto es opcional, ¿cierto? A veces uno puede, este cambio de sabanilla principalmente es para que esté todo nuevo y no tengan que cambiar la sabanilla de nuevo, ¿cierto? Como que parta como de cero con todo limpio, así no hay que molestarlo tan rápidamente. Situar el brazo que se encuentra más cercano al ventilador mecánico hacia la dirección que se realizará la maniobra por debajo de la zona dorsal glútea del paciente. Tengo que uno de los brazos pegarlo al cuerpo, cosa que cuando lo dé vuelta sobre este brazo. De forma sincronizada y muy importantemente utilizando la sabanilla, realizar el giro de 180 grados del paciente hacia el prono y en dirección del ventilador mecánico. Completar la cama, verificar el estado del tubo, las conexiones, la zona, los drenajes y todo lo que el paciente tenga instalado. Reiniciar las infusiones y los elementos de monitorización si es que se lo habíamos sacado. Verificar el estado del paciente posterior a la maniobra, ¿cierto? Siempre los kinesiólogos, las kinesiólogas profesionales evalúan antes, durante y después. Y realizar entonces la aspiración de secreciones y chequear el CAF del tubo, si es que corresponde, si es que tiene secreciones, si es que se ausculta, siempre evaluando primero. Posterior al procedimiento, cuando ya tenemos al paciente bien instalado, viene mantener la posición de Trendelenburg invertido. Esto nos va a ayudar a la prevención de aspiración de contenido gástrico y a la prevención de la neumonía asociada al ventilador mecánico. Un paciente nunca debería estar en un supino absoluto ni en un prono absoluto, siempre con una cierta inclinación, cosa que las cosas vayan hacia abajo y no se devuelvan hacia el sistema respiratorio y se aspiren y tengamos neumonía. Movilizar cada 2 horas, posición del nadador es de la posición donde va a quedar, ahí más adelante la vamos a ver, pero donde destaca el brazo contralateral elevado a un ángulo de 45 grados paralelo a la cabeza del paciente. El otro brazo dijimos que va a estar ahí adosado al cuerpo de la persona, por lo tanto son unas posiciones que son bastante evidentes de tener. La posición del nadador. La extremidad inferior es la elevación de la extremidad inferior y flexión de la rodilla ipsilateral a la extremidad superior elevada, apoyo de ambas zonas tibiales sobre almohadas para prevenir la flexión plantar. Aquí en conjunto, ¿cierto? Es la posición esta del nadador que ahí más rato les vamos a mostrar una imagen. Los genitales, verificar apoyo de zona genital durante el procedimiento y situar la almohada si corresponde para prevenir una compresión testicular si es que es el caso. En prono, dijimos, mucha presión se aplica sobre partes que no están acostumbradas, las protuberancias óseas, crestas ilíacas, los esternón, ¿cierto? Tienen ciertas partes que pudiesen dañarse, por lo tanto ahí va la prevención. Y cada 2 horas valorar estas zonas de apoyo, ¿cierto? Para ver ahí cómo se está comportando la persona y reafirmar, reforzar, cambiarlo de posición si es que se requiere. Y valorar también cada 2 horas este edema facial que lamentablemente a pesar de esta protección ocular que mencionábamos delante es bastante común que ocurra. Posterior a la instalación entonces de este paciente en prono, debemos valorar el edema también en la zona genital o mamas, aplicar cremas hidratantes, lubricantes, según la disponibilidad, ¿cierto? En las partes, principalmente en las zonas de apoyo, parches hidrocoloides, también hay algunos hidratantes lubricantes que se venden para este propósito. Verificar la posición de la sonda enteral, ¿cierto? Si es que se debe reiniciar, si es que tiene sonda enteral, pero por lo general tienen, deberíamos nosotros saber que la sonda está bien puesta antes de prender nuevamente la alimentación. Aspirar secreciones según necesidad va a ser una constante dentro de este paciente en prono. Yo le puedo hacer kine, yo puedo hacer movilización de las extremidades inferiores, puedo hacer incluso compresión, descompresión en prono y puedo también entonces aspirar secreciones. Rotación del tubo y chequeo del CAF mínimo cada 12 horas o según necesidad. Esto va a ir dando este cambio de posición para no tener úlceras por presión. Medición de lo que hablábamos de esta titulación del relajo neuromuscular según meta. Debemos nosotros entonces tener que esta persona constantemente vamos a estar valorando su estado de conciencia, SAS, BIS cada hora y ajustar la pseudoanalgesia para un SAS 1 o 2 que mencionábamos delante. Un SAS 1 o 2 es un paciente que no responde, ¿cierto? Es un paciente que no está alterado, que no se está moviendo, que si yo le hablo no me va a dar ni bola, pero es lo que se requiere en este momento. Realizar aseo de cavidades normalmente, colaborar en el baño y cambio de ropa de cama, ¿cierto? Por lo general esto es
baño y cambio de ropa de cama, siempre lo hacen TENS, ¿cierto? Técnicos de enfermería a nivel superior, pero en este tipo de pacientes que tan prono, que es más complejo, el equipo transprofesional también trabaja, ¿cierto? También se manifiesta este equipo porque es un paciente que está mucho más complejo, por lo tanto el cambio de sábana requiere fijarse en el tubo, fijarse en las mediciones, fijarse en la monitorización, es un procedimiento más complejo. Prevenir desconexiones del ventilador mecánico, ¿cierto? Hablar con el personal, evitar acotaduras de las tubuladuras. Aquí nosotros no, expertos, expertas en este sistema. Nosotros movemos a las personas con todos los cables que tengan y no se salen, no se deberían salir. Control gasométrico seriado, principalmente porque queremos llegar a esta mejoría de la PAFI, ¿cierto? La PAFI fue la que nos mandó al prono. El índice de oxigenación, que también lo vamos a mencionar más adelante, también va relacionado con eso. Por lo tanto, debemos estar constantemente monitorizando para sacarlo de prono apenas se pueda. El posicionamiento de la extremidad superior, ¿cierto? La parte de arriba de la posición del nadador que mencionábamos, hombro en 45 grados. El otro brazo va a estar ahí extendido, ¿cierto? Al lado del cuerpo, pero siempre, siempre con estas almohadillas o elementos que nos van a, entonces, a impedir que tengamos úlceras por presión. La posición del nadador, como observaban, ¿cierto? La pierna flectada, donde mismo va el brazo flectado, el cambio del tubo, a veces esta persona va a estar mirando para allá y a veces va a estar mirando para el otro lado, ese cambio hay que hacerlo ahí cada 12 horas, el brazo sobre el cual giramos está ahí de manera extendida y cada 2 horas lo cambiamos de lado, ¿cierto? Este brazo se flecta, esta pierna se flecta y estos dos cambian de posición. Observamos acá también cómo hay distintos elementos que nos van a permitir prevenir las úlceras por presión. Tenemos varias zonas de apoyo que son nuevas en la posición en prono y por lo tanto debemos nosotros prevenir que se dañe. Fíjense que como esta tela está acá, puede ser que la tela sea para mantener limpio la vía venosa central, ¿cierto? Es lo principal, pero también va a impedir que estas mangueritas, que estos elementos de plástico estén directamente sobre la piel de la persona dañándola. Los ojos protegidos, como mencionábamos delante, tiene ahí mucho que participar, mucho que revisar. Hay otro elemento, algunas otras camas, ¿cierto? Fíjense cómo esto ya es un sistema mucho más automático. Yo no lo he visto disponible en Chile en ninguna clínica, no sé si estará o no, pero fíjense cómo va a ser un prono mucho más rápido y eficiente. Listo, la persona se puso en prono inmediatamente y ahí va el equipo interprofesional a revisar que todo esté correctamente monitorizado, que todo ocurra ahí como corresponde. Hay un video muy bueno de la misma Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Les pido ahí o les sugiero que sigan este link. Es un video que dura más o menos 14-15 minutos y que hace una simulación y explica ahí cómo sería entonces este procedimiento de prono. Destaco de manera personal y privada que hay kinesiólogos y kinesiólogas presentes en la maniobra, por lo tanto, muy importante que se manifieste cómo nosotros somos parte entonces de este equipo interprofesional. Una conclusión, la ventilación en prono es una estrategia segura y disminuye la mortalidad en los pacientes con compromiso severo de la oxigenación, de una patología restrictiva. Debe ser instalado tempranamente, durante periodos prolongados, esto es lo último que se ha visto, mientras más sea el prono, mejor son los efectos, y asociado siempre a una estrategia de ventilación protectora que es la que habíamos mencionado. ¿Hasta cuándo entonces? ¿Hasta cuándo vamos a tener a la persona en posición en prono? Uno de los elementos que nos hablan es el índice de oxigenación.
hasta que el índice de oxigenación sea menor a 10. Es un elemento que nos va a permitir pensar en sacarlo de la posición prona y volverlo al decúbito supino, que es mejor tolerado, tiene algunos riesgos menores. Este índice de oxigenación no se los vamos a pedir ahora que lo calculen en este pregrado, ¿cierto? Es una información de posgrado, pero fíjense cómo se relaciona mucho con la PAFI, como igual utiliza los conceptos de PaO2 y de FiO2, PAFI, ¿cierto? Están al revés. La PAFI es la PaO2 partida por la FiO2. Aquí está al revés. Pero fíjense cómo relaciona esos dos conceptos con el de la presión media de la vía aérea. La presión media de la vía aérea es un valor que entrega el ventilador mecánico, que por lo tanto este índice de oxigenación lo debemos calcular en ventilación mecánica, y que cuando el índice es menor de 10 es una de las indicaciones que nos dicen que pudiésemos pasarnos entonces a supino. Por otro lado, y se conversó mucho también en la pandemia de COVID, yo me confieso, yo tuve COVID cuando no había vacuna, estábamos ahí bastante graves en ese momento en cuanto a la incertidumbre. A mí este COVID me dio de manera grave, ¿cierto? No requerí hospitalización, sí tuve aumento de frecuencia respiratoria, sí tuve fiebre prolongada durante varios días, pero nunca cumplí con criterios de hospitalización. Pero como yo estaba ahí bien metido en el sistema, este prono en respiración espontánea se utilizó mucho en personas cuando ingresaban a la urgencia con COVID-19, con un COVID-19 no tan grave. Si era grave, no íbamos directamente hacia la intubación o alguna otra herramienta de soporte ventilatorio, pero varios pacientes durante bastante tiempo se pusieron en prono. Yo mismo estuve ahí varias veces en prono en mi casa, así de a lo mejor de asustado o de ultra precavido. Pero este posicionamiento en prono con respiración espontánea, o sea, sin ventilación mecánica, se utilizó bastante también. ¿Ya? También lo que se permitió, una de las conclusiones es que disminuyó la necesidad de intubación, lo cual a veces suena bien, pero hay que tenerlo con cuidado. Ahí lo verán ustedes cuando ya estén más trabajando en la unidad de cuidado intensivo, si es que todo va bien, si es que les interesa. Pero en esta unidad de cuidado intensivo no siempre prevenir mucho la intubación es bueno, ya con lo que hablábamos alguna vez de estos pacientes con la ventilación mecánica no invasiva. Si yo posiciono ventilación mecánica no invasiva, no debo esperar mucho tiempo para que la persona mejore. Si no mejora, rápidamente saco el no invasivo y me voy al invasivo. El invasivo no significa que sea grave, no es un camino sin retorno. El 80% de las personas de ventilación mecánica salen de la ventilación mecánica sin mayores problemas. Por lo tanto, no es tan bueno retardar la intubación. A veces es bueno prevenirla, a veces otras personas pudiesen reaccionar de mejor manera, pero cuando no está tan claro. Lo que sí, varias investigaciones se realizaron en el COVID en esta posición prono en respiración espontánea, y lo que se observó es que en cuanto a mejorar la oxigenación, lo mejor era posición prono más ventilación mecánica no invasiva. Lo segundo era ventilación mecánica no invasiva por sí sola. Lo otro era posición prono con cánula nasal de alto flujo. Y el último, para mejorar la oxigenación, la cánula nasal de alto flujo. ¿Sí? Fíjense cómo tenemos ahí esa buena vertiente, esa nueva orden ascendente que nos refiere de efectividad, donde la menor efectividad para mejorar la oxigenación es la cánula nasal de alto flujo, y la mayor efectividad es el prono más el no invasivo. Si yo quiero mejorar aún más porque la cosa no funciona, yo me debería ir a una ventilación mecánica invasiva. ¿Qué es lo importante de la ventilación mecánica invasiva? No retardarla, no retrasarla demasiado, no darle muchas oportunidades para que se mejore con no invasivo con CENAF. Tal vez, mientras antes, mejor pasarme a la ventilación mecánica invasiva. Muchas gracias por su atención, ¿cierto? Espero que esta clase haya sido de su agrado, que haya quedado todo claro. Espero nos veamos pronto, y si es que no nos vemos pronto, les deseo una feliz Navidad, que ya pasó, y un excelente año nuevo, que todos sus deseos de este año 2026 se hagan realidad. Principalmente sus deseos académicos, y que su desempeño académico sea lo mejor del mundo.